marzo paraguayo es el nombre que recibe una crisis política acaecida en Paraguay a finales de marzo del año 1999 por causa del asesinato del entonces vicepresidente Luis María Argaña el 23 de marzo de 1999. De este hecho, la oposición responsabilizó inicialmente al presidente de ese momento, Raúl Cubas Grau, y también al ex general y hombre fuerte de la política paraguaya de ese entonces, Lino Oviedo, como autores intelectuales. Este mes se ha convertido en un símbolo de cambio y lucha por la democracia en Paraguay. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Muy bien, una jornada muy intensa la de hoy, con muchos manifestantes en las calles, sobre todo muchas protestas de las cuales también esperemos se tomen nota, ¿verdad? Porque escuchamos muchas causas realmente vinculadas, por ejemplo, a adultos mayores, a personas con discapacidad, el tema salud de vuelta en la agenda, tema IPS también en la agenda, así que bastante variado en realidad los reclamos que tuvimos en esta jornada. Personas hasta con discapacidad que hoy no dudaron en salir a las calles pese al clima, al tiempo inestable que se estaba teniendo en diversos puntos del país. Así que sí, son varios los reclamos, principalmente diciendo ya basta de corrupción, basta de impunidad y mejoremos estos sistemas básicos. Así mismo, vamos a hablar de esto porque esto va a continuar el día de mañana y también el jueves con la marcha también de la Federación Nacional Campesina, una marca ya que es prácticamente ya tradicional, ya es tradicional realmente, y que también nos lleva un poquitito al tiempo de aquel marzo paraguayo, las circunstancias que se vivían en Asunción, que ya eran de un clima de tensión política bastante agudo. Sí, señor. A 26 años del marzo paraguayo, de todo lo que tiene que ver con el magnicidio también de Argaña, hoy queremos recordar un poco eso y por qué no hasta poder hacer un paralelismo de la situación que se vive hoy en día, ¿verdad? Así mismo, cómo está de partida la política, cómo está dividida, recordando aquellos tiempos que realmente fueron muy difíciles para nuestra democracia. Así es, señor, por eso ya queremos saludar a uno de nuestros invitados que nos acompaña en esta tarde-noche, al señor José Alberto Hicho Planás. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y estoy a las órdenes. Para recordar un poco aquellos días, ¿verdad? Que así mismo, sí. Hay un famoso audio, ¿verdad? Que marca un poco la noticia en la mañana de esa jornada. Y ha pasado 26 años realmente. 26 años realmente. Y muchísima agua bajo el puente, ¿verdad? Mucha agua bajo el puente. Y bueno, todo el origen de esto es cuando el tribunal militar lo condena a general Oviedo a 10 años, queda vacante el cargo de vicepresidente y el estatuto partidario decía que el segundo más votado debía ocupar ese cargo. Argaña se acerca a hablar con Cuba. En realidad esa noche a la tarde se produce la noticia de la separación de Oviedo, de la sentencia que lo condenaba a 10 años de prisión. Argaña organiza una reunión en su casa y bueno, se evalúa si valía la pena, si correspondía, en fin, él no estaba muy decidido. Pero finalmente, al día siguiente se entrevista con Cuba y fui yo quien lo llevó ahí a la oficina, yo le esperé en una sala contigua y salió satisfecho de la reunión. Me dijo, yo creo que vamos a hacer un buen gobierno y bueno, a eso faltaban unos 40 días para las elecciones. Pero Maricho, quiero regresar un poco hacia atrás del asunto porque Lino Oviedo había sido condenado por un intento de golpe militar al gobierno de Guasmosi. Así mismo es. Y eso se produce la sentencia del tribunal militar. Fassetti, el coronel Fassetti era el presidente del tribunal 2 meses antes de las elecciones. Entonces había que llenar el cargo, ya se había hecho las internas, los candidatos eran Argaña, Oviedo, de vice. Al ser excluido Oviedo había que llenar la vacancia con el segundo más votado en aquellas elecciones. Y el segundo más votado fue Argaña, ¿verdad? Esa noche cuando se produce la noticia de la separación de Oviedo, se hace una reunión en su casa y bueno, no opiniones, lo que sí que él decide al día siguiente ir a entrevistarse con Cuba. Yo lo llevo a una oficina en la calle Nuestra Señora de la Asunción, yo me quedo afuera en otra sala, ellos conversan como 2 horas.
Y cuando regresamos a la casa de Argaña, mi vehículo, me dice, vos sabés que tengo buena impresión, yo creo que vamos a hacer buen gobierno. Hasta ese momento las relaciones eran muy buenas. Pero anteriormente la relación entre el oviedismo y el argañismo era muy complicada. Muy complicada, muy complicada. Pero el desaparecido Oviedo, porque Oviedo era el que daba cuerda al tema. Ajá. Argaña también era bravo, pero en fin. Y desaparecido Oviedo, Cuba, en el criterio de Argaña y de todos los dirigentes de ese momento, Cuba podría ser un muy buen gobernante y Argaña estaba satisfecho de colaborar con él. Pero yo que se iban a entender. Desgraciadamente, a los pocos días, Argaña le comunicó que Oviedo no quería más que conversara con él y que Octavio Gómez iba a ser interlocutor entre ellos. Argaña dijo, no, yo no necesito interlocutor, sencillamente no hablo más y comenzó un distanciamiento. Argaña cumplía con las cosas protocolares de ir a recepciones y qué sé yo, se saludaban todo, pero ya no se hablaba de política. Hasta que en diciembre, el 24 de diciembre de ese año, se reúnen todos los líderes de los principales partidos, el Encuentro Nacional, Caballero Vargas, Laíno del Partido Liberal, Argaña, Vade Rechiliche, presidente del partido, en fin. Y se decide... el tema viene así, que cuando asume Cuba, a los 11 días, por un decreto lo libera a Oviedo, anula la sentencia. El famoso tu voto vale doble. Sí, totalmente inconstitucional el hecho ese. Y a raíz de eso se reúnen los líderes de los distintos partidos políticos y resuelven iniciar un juicio político a Cuba. Ese juicio político teóricamente debía ser el miércoles 27 y el martes 26 lo matan a él. Queremos compartir un audio sí. con usted y con la teleaudiencia también, para poder rememorar un poco de ese momento. Sí. Adelante, Anita. Ahora sí. ¿Qué le vale? Perdón, sí, tenemos datos. La primera noticia fue en Sargento Gauto y Venezuela. Presumiblemente hubo una explosión. Jurisdicción de la comisaría 19. El que está herido es el doctor Luis María Argaña. Pero está herido. Dame tu retorno. ¿Dónde está concretamente? Sargento Gauto y Venezuela. Bueno, enseguida, esto es muy grave. A ver, Julieta y Fernando también, por favor, que vaya ahí. Sí, nosotros tenemos el conocimiento de que ya la ambulancia está llevándole al doctor Argaña, nos estamos dirigiendo hacia allí, Nina. ¿Quién está en el 2? Hola. Hola. Sí, Icho. Nina. Contame qué pasó. Lo mataron a Argaña, amiga. ¿Qué? Le encajaron una ráfaga ametralladora y granada. ¿Vos me estás hablando en serio, Icho? Acabo de verse, amiga, se fue ya al sanatorio americano, muerto, prácticamente muerto está. ¿Pero cómo pasó esto, por favor, Icho, decime? Yo no tengo ni idea. A mí me llamaron, yo vine a Sargento Gauto y justo en el momento que me tiraban el cuerpo de la camioneta, dieron ráfagas ametralladoras y granadas. ¿Y él iba con quién, Icho, explicando? Y todo, pero a él únicamente le metieron balas a mina. ¿Pero qué, gente interceptaba el vehículo? Contame algo más, por favor. No tengo ni idea. A mí me avisaron porque por la radio escucharon que pedía auxilio, por la radio de la vicepresidencia, y casualmente estaba a 3 cuadras. Y me acerqué y llegué en el momento que estaban retirando el cuerpo de la camioneta. Le estaban haciendo masaje al corazón, pero... Ay, Icho, vos me estás hablando en serio, Icho, por favor. Te estoy contando la verdad. ¿Murió el doctor Argaña? Según el paramédico está muerto. Además tiene como 10 tiros en el cuerpo. Ay, Icho, pero escuchame una cosa. Quiero que me digas más cosas, por favor, no corte. Y quiero más gente. Todo el país quiero que esté ahí, por favor. Bueno, yo estoy yendo al americano. Bueno, el americano. Escuchame, no quiero que corte. Vos te estás yendo y quiero que me relates. ¿Vos llegaste a dónde concretamente, Icho? Sargento Gauto sí. Y Venezuela. Sobre Sargento Gauto, media cuadra hacia Sacramento. Sí. ¿Y estaba todavía el cuerpo del doctor Argaña ahí? Sí. ¿En qué? ¿En su auto? En una camioneta colorada. ¿Cómo se llama la camioneta colorada?
Ahora mismo voy a llamar al Poder Judicial a ver si lo van a apresar al presidente Cuba y a Oviedo. Por favor, ya el juez de turno, quiero saber si hay orden de apresamiento del presidente Cuba y del Lino Oviedo, único responsable de la matanza en este país. Bueno, 26 años que pasaba esto, un momento realmente impresionante, inolvidable creo para la gente, esto que estamos recordando ahora. Así mismo, dio la coincidencia que yo estaba en la de Nenela y Fran, en Mariscal López y Acacarayá, cuando me llama esta chica que fue embajadora en la OEA, y me dice, Icho, estaba yo hablando con el doctor fulano en la vicepresidencia, y llamó por el walkie-talkie, el chofer dice que Argaña tuvo un atentado, ¿dónde está? En tal parte. Anda, puede ver por dónde. Y por eso yo fui el primero en llegar, violé todas las reglas de tránsito, entré contramano, Mariscal López, Luna, y bueno, cuando llegué me incorporé, es decir, fui a ver, abrí la puerta, y ya en ese momento la gente llegaba también una ambulancia. Un ratito después llegó una ambulancia porque yo tuve tiempo, incluso estacioné mi coche y una persona que creo era policía me dice, señor, hay una granada que nos explotó bajo su camioneta. Y yo tuve que subir y hacer marcha atrás. Bueno, lo que asunto que eso fue todo cuestión de minutos. Y llegó la ambulancia allí, primero lo bajaron al guardia muerto que ya estaba. Pusieron yo estaba adentro, entró la camarera, la enfermera, la chica de ahí, le tocó yo creo que es la carótida, ¿verdad? Y hizo este gesto. Bueno, ¿y dónde lo llevamos? Dice el médico, y le decía, yo, síganle con el masaje, y me dice, ¿dónde lo llevamos? Y al sanatorio americano, porque quedaba frente al PC. Él había sido operado de divertículo unos meses antes por el doctor García Varesini y otros médicos. Y fue recibido, casualmente había 9 médicos de todos los colores, si se quiere decir, incluso que no eran solamente colorados, sino había de... Y llegó muerto, no había nada que hacer, ya estaba muerto. Y después yo llegué enseguida también, la viuda estaba caminando en el Club Centenario, una chica que le dijo, escuché por la radio que tuvo un atentado a su marido y se hizo llevar, está en el sanatorio americano, fue llegando también ella. Se le comunicó que no había nada que hacer, ella entró a ver, Argaña estaba en una camilla ahí, sí. Y bueno, vino el doctor García Varense y dijo, yo creo que no hay nada que hacer porque no sé, hay que anunciar que murió. Y la viuda me dice, ¿por qué no anuncias? Porque fui yo quien salía ahí con el micrófono. Estando ahí me llamó Raúl Cuba y me dice, Icho, yo pues, y le digo, no venga, está muy violenta la gente. Pero claro, me dice, yo que... Bueno, no sé, dice Raúl, mírate, toma medidas porque te van a hacer lo de Villarroel, te van a colgar por la columna si no se aclara este tema. Le digo. Bueno, y así fue, continuaron los 3 días que comienza el marzo paraguayo. Recuerdo que aquel muchacho que era de la juventud inicia con una señora que era pescadora, que le llevaba siempre a vender pescado a Argaña. Se van por una bandera paraguaya por la calle España. Y se le fue juntando gente. Cuando llegan frente al palacio, ya estaban los hidrantes que le metieron agua. Esa noche mucha gente fue, en fin, eso fue al tercer día renuncia a Cuba. Sí. El viernes fue la noche de la matanza, la tarde de la matanza. Terrible. Y bueno, y el domingo, la Maura Harty, que era embajadora americana, le convoca al presidente del partido, que era Guaderro Chilichi, a Lucho González, que era presidente del Congreso, y a Walter Bauer, que era ministro del Interior. Y le dice que Cuba va a renunciar y quería garantías para él. Se le dijo que no había ningún problema, que podía quedarse tranquilo en el Paraguay. Y cruzaron a Muru Villaroga, Bader, Lucho y creo que Walter. Y vinieron con la renuncia de Cuba. De ahí, perdón, sí. Para sumar nomás también al relato. ¿Cómo te va? No te reconocí. No vine ahora. Había ¿Qué tal, senador? ¿Qué tal, senador? No, claro, tranquilo. También fue un gran protagonista del paraguayo. Entonces era diputado. Yo era diputado. Sí. Yo estábamos preparándonos para salir
al Congreso y me dijo, un atentado contra Argaña, me dijo. No puede ser. Bueno, en realidad nos quedamos y dijimos, bueno, todos pensamos lo mismo en ese momento, ¿verdad? Es el plan para que al producirse la vacancia se tenía que llamar a elecciones. Recordar que minutos después del atentado ya en la justicia electoral se preparó la convocatoria de elecciones para vicepresidente y no salió porque Ramírez Zambonini se negó a firmar. Pero el plan era entonces, el supuesto plan era muerto Argaña, se convoca elecciones, gana Lino Oviedo y después renuncia a Cuba y queda Oviedo presidente. Ese era el plan original de ellos. Los hechos señalan eso, ¿verdad? Pues o sea, aunque sea por decoro, uno espera, ¿verdad? El sepelio, claro. ¿Qué necesidad tenía la justicia electoral de tener ya minutos después? Y ahí fuimos al sanatorio, no sabíamos nosotros, o sea, teníamos todavía la esperanza de que esté vivo. Y de ahí yo me fui al Parlamento y me acuerdo que fuimos con un grupo pequeño de gente, fuimos a una cuestión simbólica al Palacio y ya estaba vallado. Después volvimos, nos declaramos en sesión permanente y creo que al día siguiente votamos el inicio del juicio. Lo que es el cabildo hoy, ¿verdad? Nosotros ya los senadores seguían en el cabildo. Nosotros estábamos todavía en lo que el colegio era militar. Claro, lo que era el colegio militar, no estaba el edificio nuevo. Tenso era el momento, ¿verdad? Era tenso y los números, o sea, el juicio político se venía tramitando desde hacía tiempo porque estaba la causal, ¿verdad? Lo que ya dijo Icho, sí. Que se le liberó a Oviedo contra lo dispuesto en la ley, ¿verdad? La ley, se había aprobado una ley justamente antes limitándola o estableciendo algunos límites para un indulto presidencial. Y el presidente Cuba violó esa norma y el Congreso fue ante la Corte y la Corte le dio la razón al Congreso. La previa de la tensión política que hubo, se podía suponer que iba a terminar en algo así tan grave como fue esto, porque fue un tiempo de muchísimo enfrentamiento, sí, realmente. Pero yo creo que no, porque coincidentemente los tres partidos políticos Colorado Liberal y Encuentro Nacional, en reuniones, la primera se hizo un día de Navidad, el 24 de diciembre, en un condominio, ¿verdad? Un condominio Botánica. Se acordó que había que frenar la influencia de Oviedo, la intromisión. Él, por ejemplo, controlaba a qué hora llegaba a Cuba, a qué hora se iba a Cuba del Palacio. ¿Qué tenía que ver él con el presidente? Teóricamente, ¿verdad? Bueno, él estaba en el ¿cómo se llama? La guarnición esta militar de ¿cómo que se llama? Viñascuel. No, primero, sí, estuvo primero estuvo ahí en la calle Colón al fondo. Tacumbo, sí. En la agrupación. Después creo que estuvo en Viñascuel. Pero fue todo muy rápido. Es decir, ellos creían que ese miércoles, el martes lo matan a Argaña, que ese miércoles, porque había reunión del Congreso, se iba a votar la salida de Cuba. Eso es lo que se supuso. Gente supuso eso que... Y Cuba era lo que se puede llamar hoy un outsider, ¿verdad? Era una persona que no tenía mucha trayectoria política, digamos, cuando Oviedo lo... Pero es un ingeniero muy capaz, todo el mundo cifró su esperanza de que iba a ser un gobierno... Claro, pero no era un protagonista político. No era un protagonista político, no. Había sido ministro con Guasmose. Había sido ministro de Integración, un ministerio que se creó y después... desapareció. Creo que él fue el único ministro de Integración que hubo. ¿Y de los atacantes? Y bueno, esa es la parte, esa es la parte que más, realmente a mí por lo menos me genera, no sé cómo decir, ruido, perturbación. ¿Por qué? Porque se les están cumpliendo condenas los matadores, pero los autores morales no. Muy impunidad. En caso de los... Y hay muchos elementos. Yo seguí muy de cerca el expediente, leí el expediente. Hay evidencias clave, por ejemplo, que fueron sacadas del expediente. ¿Cómo cuál? Hay una conversación entre, ya no recuerdo los nombres, entre los dos
2 de los 3, uno se fugó y no se le capturó nunca. Sí. Pero 2 fueron procesados y condenados, Sí. Los autores materiales, vamos a decir. Sí. Y hay una conversación de ellos que se graba con orden judicial en su lugar de reclusión, donde hablan de cómo fue todo el proceso, cómo a ellos les reclutan, cómo les entrenan. Ellos eran robacoches, no era gente muy entrenada, pero cómo les entrenan, quién les entrena, que al principio no le decían cuál era el objetivo, que después ya sí le dijeron cuál era el objetivo y una serie de detalles. Y estas personas estaban muy vinculadas con el sector de Oviedo. Claro, en el expediente no se puede afirmar, no hay ninguna evidencia de que Lino Oviedo dio la orden él mismo, ¿verdad? Pero sí hay mucha gente muy cercana a él que sí está muy vinculada con los asesinos. Pero ellos en ningún momento mencionan un nombre cercano a Oviedo. O el Sí, No, ¿sí? perdona que te interrumpa. La policía no tenía ni la menor idea por dónde venía la mano. Por dónde empezar, ¿verdad? Lo mataron, bueno, y quién era el responsable de eso. Y bueno, se largó por la violencia de Boroñeski, ¿se acuerdan de aquel que murió ya, el coronel Boroñeski? Era muy violento él, y se creían que él podía ser uno de los ideólogos de los ejecutores. Incluso creo que se lo llegó a detener a él. Y se crearon dos fuentes de investigación, uno a cargo del Poder Judicial y otro a cargo de la policía. Siendo ministro de Defensa, el hijo de Argaña, tenía también un equipito que hacía... Y se presumía que el auto era un auto robado. Entonces, nunca se revisaron todas las denuncias que habían y no se encontró que nadie reclamara ese coche. Y un policía le dice, ministro, yo quiero sugerirle algo. Si usted me permite, como el auto tiene su número de chasis en relieve, dice, yo quiero ir al registro general de la propiedad, si usted le pide al director o la directora, no sé quién era, que me deje revisar el número de todos los Fiat quiénes son los propietarios, porque se presumía que era un auto robado del Brasil o otra cosa así. A los 2 o 3 días viene y dice, señor, este auto es de fulana de tal, vive en Ciudad del Este en tal dirección. Va a la policía allá, una señora, le dicen, sí, usted tiene un Fiat Tempra, sí, yo tenía, dice, el 30 de enero yo vendí. ¿Y a quién le vendió? Mire, yo no sé, yo saqué un aviso en el diario, última hora, que llega a las 2 de la tarde, tengo el ejemplar en el ropero, y ahí hay un número de teléfono del cual yo puse, y entonces nos puede dar llevaron el cosa, y quién ese día registran quiénes llamaron a ese número. La señora colaboró en el sentido, no, esa es mi cocinera, mi cama, mi cuñada, mi abuela, bueno. Hasta que aparece un Verasteche. Sí, Verasteche, Pablo Verasteche. Sí. Y van a buscarlo a él, averiguan por dónde andaba y bueno, ahí se monta todo otro escenario que los controles de telefónico de Verasteche con quién y qué sé yo, y se arma se consigue ubicar a los verdaderos autores materiales. Y algunos morales que se presumía, por lo menos nunca se pudo confirmar, pero presumíamos. Claro, el tema moral quedó ahí, ¿verdad? Sí, hubo una deuda grande esa. Hubo personas procesadas por la autoría moral, pero los procesos no llegaron nunca a una condena. Claro, no. Y además después hay que decir, hubo un acuerdo político entre Oviedo y Nicanor Duarte Frutos. Sí. Porque ese fue un acuerdo político muy burdo, porque el último día, fue en el 2008, para las elecciones del 2008, el último día en que se podía presentar la candidatura a la presidencia, se le liberó a Oviedo. Oviedo condicionó que sea un sobreseimiento definitivo. Y no solamente se le sobreseyó ese último día para que él presente su candidatura, sino inclusive él no llegó a las 12, hasta las 12 de la noche se podía presentar. Y la justicia electoral le extendió el horario de inscripción 1 hora más. Y hasta ese momento Duarte Frutos era un hombre del argañismo. Sí,
Sí, hizo un cálculo político que le salió mal, ¿verdad? Oviedo había dicho que si él corría, obviamente, si él estaba libre, obviamente iba a correr él, pero si no, que a lo mejor le podía apoyar a la oposición. Entonces, pero lo más grave, para mí lo más serio, y es un poco la constante, ¿verdad? Rosa Rodríguez, el doctor Argaña, más recientemente Rodrigo Quintana, que justamente vengo de un homenaje que se le hace, ¿verdad? En todos los casos siempre, qué sé yo, paga a alguien, pero la autoría moral se oculta, se le protege a los autores morales. Entonces, queremos hablar un poco más de este tema, por supuesto, hablar un poco de la figura de Argaña también, ¿verdad? Sí. Increíble, fue durante el último gran caudillo colorado, no llegó a la presidencia, algo que todo el mundo suponía que iba a pasar, no pasó realmente, y todavía hay muchos temas para hablar de esta cuestión. Así es, señor. Queremos hacer una breve pausa, así, y a la vuelta continuamos. Muy bien, estamos recordando el magnicidio del doctor Luis María Argaña con protagonistas de la época, con imágenes de la época también, trayendo un poco a la memoria esos momentos que se vivieron en nuestro país y fueron tan difíciles realmente. Así es, varios días, manifestaciones de promedio ya también después como consecuencia. De hecho que hoy exactamente, o mañana mejor dicho, mañana es que se recuerda el 26-27 lo que era el 26 de noche, amaneciendo 27, donde hubo 7, 8 muertos. ¿Cuántos muertos hubo? 9 creo que. 7 jóvenes. 7. Hoy creo que sería odioso una comparación, ¿verdad? Pero estamos hablando del vicepresidente de la República, un líder político de una fuerza impresionante dentro del Partido Colorado. O sea, realmente fue un hecho que cuesta encontrar ya adjetivo, el magnicidio, lo más importante. Pero lo que ocurrió después, ese viernes en la plaza, fue una cuestión así tan planificada, porque estaban los francotiradores en el hotel, en el Zodiac. Y al principio, porque nosotros nos acordamos de los que fallecieron, pero hubo 500 heridos. Sí, muchos heridos. Hubo 500 heridos de bala. Y al principio disparaban a las piernas, al suelo. Y más tarde ya dispararon a matar. Eso fue terrible. Y nosotros fuimos a la comandancia de la policía y estaba el ministro del Interior que había nombrado... Raúl Cuba le había nombrado al capitán Cuba, a su hermano, le había nombrado ministro del Interior. Y estábamos con el comandante y estaba Gustavo Amarilla, que era juez de primera instancia del crimen, y estaban ya las órdenes para entrar en el Zodiac y daba vueltas al comandante que no tenían chaleco, que no tenían gente, que no tenían esto. Y el juez le decía que entren, el ministro del Interior le decía que entren y no hacían nada. Y en un momento dado desaparece, el comandante desaparece. Estuvo unos 40, 50 minutos y nosotros nos quedamos en el despacho del comandante. Yo le vi al capitán Cuba muy alterado, hablando con alguien, supongo que hablaba con su hermano. Y después volvió, claro, y con un chaleco y dijeron ahora vamos a entrar y vamos a agarrarle a estos tipos. Pero claro, habían 3 personas. Había acabado eso. Los que iban y venían, Anki Boxia, Barcini y González Daer, el senador. Sí. Sobre eso justamente lo tenemos en comunicación a Ángel Ramón Barcini para sumarlo un poco también. Está vía Zoom, lo queremos saludar aprovechando esta ocasión. Señor Ángel, muchísimas gracias por atendernos. Sí, muy buenas noches. Veo que está ahí el queridísimo amigo Icho Planá. Un fuerte abrazo para él. Otro para Rafael Filisola. Y bueno, recordando un poco aquellos años tan tristes para nuestro país, donde el Paraguay perdió un gran líder, perdió un gran hombre, un buen padre de familia, un gran líder, y el Partido Colorado, desgraciadamente, desde aquella oportunidad hasta hoy no ha tenido un líder del tamaño moral, cultural y político del doctor Luis María Argaña. Doctor, con respecto a ese día en particular, ¿puedes contarnos tu experiencia, perdón que te tutee, de cómo fue ese día, cómo te enteraste, qué fue lo primero que hiciste en aquella mañana? Bueno, yo estaba saliendo de mi casa en ese momento cuando lo escucho a Icho, al querido amigo Icho Planá, que tiene una trayectoria tan importante dentro del Partido Colorado y dentro del movimiento de reconciliación colorada.
que era el movimiento más poderoso de nuestro país, hablando con Mina Felicia Ángeles, otra querida amiga, diciéndole, le mataron al doctor Argaña. Entonces yo me quedé paralizado, perplejo. Y ahí Icho explica dónde estaba, a dónde iban con el cuerpo del doctor Argaña. Y nos fuimos todos al sanatorio americano frente al PC, al puesto comando de Reconciliación Colorada. Imagínense la tristeza de ese día. Y ahí en minutos se llenó de gente, vinieron de todo el país. Argaña era una persona demasiado querida. Le robaron las elecciones, la presidencia de la República del Paraguay en 2 oportunidades. Y bueno, una tristeza tan grande que hasta hoy, desgraciadamente, nuestra democracia sigue sintiendo la gran falencia que tenemos en castigar a quienes fueron autores morales de ese hecho, ese magnicidio, que inventaron con apoyo del diario ABC Color en su momento, de Sopoliño, que paz descanse también, de que Argaña murió en otro lugar, que prepararon el cadáver, mira, barbaridades que hicieron en aquel momento contra el Partido Colorado. Y bueno, es la línea política de ese diario que hasta hoy sigue atacando al partido y que cuando más nos atacan, más nos fortalece. Eso es importante también destacar. A 26 años de todo esto, no solamente de la muerte del entonces vicepresidente, sino también de lo que vino después, estábamos comentando aquí también, antes de saludarlo a usted, la muerte de jóvenes, manifestaciones también. Después de todos estos años, ¿cuál es la reflexión que hace, viendo también el panorama actual, coincidiendo con nuevamente un marzo con manifestaciones de por medio? Bueno, yo estaba ese día de la matanza, estaba en el Congreso, en el Senado. Yo era diputado del fiscal acusador contra Raúl Cuba, con Rafael Gilisola, Marcelo Duarte, que formábamos un buen equipo de abogados. Y recuerdo que cuando empezaron los disparos, le llamo a la embajadora de los Estados Unidos, en aquel momento era la señora Maura Hart, recuerdo bien, y le pregunto qué clase de defensa van a hacer ellos a nuestra democracia, que está permitiendo que se mate a jóvenes en la plaza, que tienen que tomar alguna acción, si puede enviar un equipo comando, alguien de la mano. Recuerdo también esa conversación y que yo le recriminaba con fuerza de qué clase de autoridad moral iban a tener después de encontrar tanta gente muerta que podía haber ocurrido. Gracias a Dios no fueron tantos, pero nada más que 7 desgraciadamente. Pero bueno, fue un momento muy difícil y me dice la embajadora, me acuerdo bien, le vamos a enviar un comando para rescatarlo a usted del Senado de la Nación, para poder quitarlos. No, yo estoy bien acá, quiero que tomen una medida con esta gente del oviedismo que están matando a paraguayos inocentes, que están defendiendo con su vida la democracia de nuestro país. Bueno, esperamos de la Embajada de los Estados Unidos una postura más firme, más fuerte, y lastimosamente no, por lo visto eso no va a ocurrir. Y ahí corté la comunicación con la embajadora. Doctor, hubo en aquel momento una situación de tensión. Fue el momento más delicado, podemos decir, de nuestra democracia, y realmente un nivel de confrontación, pero que después también, digamos, se puede decir que se pactó sobre la muerte de Argaña en algún momento. Desgraciadamente sí, lo hizo Nicanor, ya lo explicó bien Icho, lo estuve escuchando exactamente lo que ocurrió. Y otra cosa, querido Marini, otra cosa muy importante, otra injusticia, el hombre que salvó la democracia, porque meses después vino otro intento de golpe de Estado por el señor Oviedo, señor entre comillas, en paz descanse, no voy a referirme hacia su persona por respeto a sus familiares, pero ahí vino un intento de golpe de Estado y tenemos hoy día una persona absolutamente inocente que salvó al Paraguay de una dictadura, en aquel golpe de Estado acusado de tortura, nada más y nada menos, y el Poder Judicial se ha arrodillado ante poderes fácticos para condenar a Walter Bauer de forma absolutamente injusta. Yo como hombre de derecho
como amante de la democracia de mi país y de mi partido, quiero decir públicamente que repudio la sentencia de la Corte Suprema, del juzgado del Tribunal de Sentencia que lo sentenció, y quiera Dios que pronto los jueces probos, honestos, que hay muchos en nuestro país, puedan dejar sin efecto esa absurda condena contra Walter Gómez. ¿Qué reflexiones le lleva? Y quiero hacer un poco esta pregunta para ir cerrando la conversación para todos. ¿Qué reflexión podemos tener hoy, a 26 años de todo lo ocurrido en aquel marzo? Bueno, yo creo que la política paraguaya se corrigió de las viejas costumbres que de antaño venía manejando, ¿verdad? Hoy se respetan los resultados, se convive con la oposición, se dialoga, se negocia. ¿No está en peligro eso hoy día? ¿Perdón? ¿Está en peligro o no eso hoy día? Yo creo que no. Yo creo que ya hay una cultura de convivencia mucho más tolerante que la de hace unos años. De los dos sectores, ¿verdad? Tanto los dos sectores más grandes, liberal, colorado. No sé, es la conclusión mía, no sé vos qué pensás. Y hay algunos datos preocupantes. Yo mencioné el caso de Rodrigo Quintana. Eso no se vio ni en dictadura. Que la policía patee la puerta, dispare, de un partido ametrallaron previamente la fachada del Partido Liberal. No digo que la dictadura hizo cosas peores, ¿verdad? Sí. No estoy diciendo con esto que... Pero ese tipo de cuestiones, a eso no llegó, ¿verdad? Atropellar un... Pero ya hace cuántos años otra vez de esto. O sea... Eso fue en el 2017. Bueno, te quiero decir que ya se está... Ahora, mañana, por ejemplo, está en el orden del día una ley que es exclusivamente para aplicarle a la oposición, que es una ley que restringe la participación en concertaciones, la participación popular en concertaciones. No nos permiten usar el padrón nacional, ni siquiera excluyendo a los afiliados del partido que digan, no, mis afiliados no quiero que participen. Por ejemplo, yo creo que hay retrocesos en materia democrática y el parlamento que hoy tenemos es un parlamento que debate menos que los parlamentos anteriores. El Poder Judicial, fíjate, dicho, este tema de los estudios jurídicos con jueces que te van y te cobran 4 veces, y a la gente pobre le cobran. La gente pobre, fíjate que el Poder Judicial te robe. Eso ya... creo que no estoy diciendo con esto que todo está mal, ¿verdad? Lo que sí estoy diciendo es que tenemos que pensar en la democracia que tenemos y hay mucho que corregir, justamente para que no vuelvan a ocurrir estos hechos que nos enlutaron. O sea, ahí estuvimos todos unidos, solidarios, solidarios con la familia Argaña. Fuimos al Partido Colorado a velar al doctor Argaña, lo acompañamos. Porque era algo que ningún demócrata podía permitir. Y el gobierno podríamos decir, fue un acuerdo político también el gobierno de González. Se hizo un acuerdo porque resulta ser que la situación quedó tensa. O sea, hoy nos recordamos como algo que terminó ese domingo que renuncia Cuba, pero realmente nosotros no sabíamos si podía haber. De hecho, hubo un contragolpe que mencionó el doctor Barcini, ¿verdad? Hubo un contragolpe al año siguiente, el golpe del 2000, que nadie se acuerda, pero que también quedó impune ese golpe. O sea, había mucha información sobre ese golpe, se incautó mucha documentación. A mi casa se fueron a buscarme, o sea, mi casa estuvo rodeada, el garaje de mi casa estuvo cerrado por una camioneta Land Cruiser hasta que terminó el golpe. Es el de 2000. O sea, digo, todos estos hechos nos señalan que en Paraguay hay demócratas en los diferentes partidos políticos y también hay personas que no son demócratas. Entonces, los demócratas de los diferentes partidos políticos, por supuesto incluyendo al Partido Colorado, tenemos que ser conscientes de la debilidad de nuestra democracia. Pero hubo persecución contra gente simpatizante del oviedismo, persecución política a posteriori. Muy poco. Yo creo que... se instauró un estado de excepción y creo que se prohibieron reuniones, se le destituyó a muchos intendentes municipales. Eso es algo de lo que se escribió muy poco.
Tal es así que finalmente se terminó, eso fue después del golpe del 2000, tal es así que se terminó, el Congreso terminó levantando el estado de excepción. Pero muchos intendentes municipales, por ejemplo, fueron destituidos. Y se restringió severamente el derecho durante ese periodo de excepción. Okay. Para cerrar también con el doctor Barcini, su conclusión, doctor, acerca de estos 26 años después y cómo ve hoy día el sistema democrático. Veo con preocupación y coincido en gran parte con Rafael. Siempre coincidí, a pesar de que Rafael no es del Partido Colorado, sin embargo, cuando fuimos compañeros en la Cámara de Diputados, siempre lo vi a Rafael como una persona demócrata, abierta, sincera. Así que coincido otra vez con él años después, a pesar de que me criticó mucho cuando fui ministro de Justicia, pero bueno, él está en su libertad de hacerlo, ¿verdad? Lo que sí coincido con Rafael es que hay mucho por hacer, hemos retrocedido en muchísimos aspectos. No está más el doctor Argaña, que era nuestro faro, nuestro norte. Yo como colorado tenía una confianza absoluta en él. Y bueno, ahora queda en manos ya de otra generación de la juventud, pero como lastimosamente dice Rafael y coincido, se debate menos, se tiene menos preparación. Fíjense el nivel de nuestras cámaras, senadores y diputados en comparación de aquella que estamos recordando. Y bueno, hay mucho por hacer por nuestro país. Tenemos que seguir creciendo y la democracia defendiéndola día a día, a pesar de los errores, a pesar de que la prensa muchas veces juega un papel muy peculiar y particular. Hay que seguir apoyando la absoluta libertad de prensa, a pesar de que nos calumnien y muchas veces nos atacan injustificadamente, pero vale la pena, porque si uno quiere exponer su actividad a la función pública, bueno, está expuesto a eso. Por eso es que no me enojé yo con Rafael cuando me atacaba mucho cuando era ministro de Justicia. Y bueno, celebro que sigamos todos juntos construyendo el país que nuestros vientos necesitan, un país más serio como nuestro querido Paraguay. Gracias, doctor, muy amable. Un abrazo. Bueno, vamos cerrando así nuestra charla de la noche. Gracias por venir, la verdad que... gracias a ustedes por invitarnos también. Yo creo que es un tema muy apasionante, ¿verdad? Sí. Recordar aquella época, ¿verdad? Hay mucho por estudiar y mucho por escribir sobre esto. Quedan puntos pendientes, ¿verdad? Sí, lastimosamente tenemos... hay un informe, por ejemplo, que se hizo sobre el marzo paraguayo que escribió Milda Rivarola, fue una de las que escribió y no me acuerdo con quién. Ese informe está bastante completo. Inclusive hay una caracterización de las ideas y que la gente comienza a hacer que también, ¿verdad? Para repetir errores, eso es importante, ¿verdad? Sí. Hay algo escrito, pero se tiene que escribir más. Y la memoria es importante. O sea, que en plena democracia hayan asesinado. Fíjate, ¿cuántos magnicidios tenemos en la historia, toda la historia del Paraguay? O sea, contados con los dedos de una mano. Sí. Y uno fue en un momento importante de nuestra democracia. El del doctor Argaña. Eso tiene que llamarnos a la reflexión. Muchas gracias a ambos por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Tenemos que hacer una pausa más? Breve corte y ya volvemos enseguida. Muy bien, son las 20, tenemos que irnos. Sí, señor, pero quédense ahí porque ya se viene QAP con toda la información. En segundos nada más. Chau, chau. Chau.